Esto lo vimos desde la ocasión anterior y vuelvo a insistir. Al estudiar doctrina, cualquiera que sea, al estudiar cualquier verdad, especialmente de la Biblia, lo que buscamos es comprender esa verdad. Lo que buscamos es que amar esa verdad, pero al final de todo, el punto último es vivir esa verdad. Así que no sirve de mucho tener el conocimiento de algo si no me convenzo de ello, pero puedo estar convencido teóricamente, pero no aterrizado en ningún aspecto de mi vida. Hablando de la doctrina de Dios, espero que podamos comprender algo de Dios, estar convencidos de ese Dios, pero vivir a la luz de esa verdad que la Biblia nos declara acerca de Dios. Dios está cerca. ¿Lo cree? Hay que vivir a la luz de esa verdad. Dios todo lo puede. ¿Lo cree? Hay que vivir a la luz de esa verdad. Dios todo lo sabe. ¿Lo cree? Hay que vivir a la luz de esa verdad. Y Dios está en todos lados. Hay que vivir a la luz de esa verdad. Hay que vivir a la luz de esa verdad. Ok, en esta ocasión vamos a seguir hablando sobre la doctrina de Dios en un segundo aspecto en cuanto a su revelación. ¿Alguien que me quiera ayudar, por favor, para los niños? Los niños, a ver. Rápido. Uno para cada quien, por favor. Uno para cada quien. Parecen muchas páginas, no lo son, y les voy a explicar por qué. Ok, vamos a hablar de Dios, su apariencia, su revelación. La siguiente diapositiva, hermano Betsa, por favor. Ok, específicamente vamos a hablar de algo que otra vez ya sabemos, pero necesitamos recordar una vez más, y es el hecho que Dios es relacional. La semana pasada hablamos de que Dios es real, ¿verdad? Si Dios es real, entonces Dios es relacional. La única manera de que nos podamos relacionar con Dios es a partir de que Él existe. Que Él existe, decíamos el miércoles anterior, no lo definimos nosotros. La palabra lo declara, la creación lo proclama, la naturaleza lo testifica, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de que Dios existe, nos podemos relacionar con Dios. Me avisen cuando ya estén listos, por favor. ¿Trajeron su lápiz? Sí. ¿Su borrador? ¿La lupa? Ok, ¿sobraron? Bien, tienen sus hojas, hermanos y hermanas, ahí. Estamos hablando en este día de la apariencia de Dios, para que entendamos cómo Dios es relacional. ¿Quiere alguien leer el primer párrafo, por favor, en voz alta? Ya que sabemos que Dios existe, la pregunta normal es, ¿cómo luce? La Biblia nos dice que nadie realmente puede ver a Dios, Juan 1:18. Cuando la Biblia habla de Dios con brazo fuerte o alas protectoras, no son descripciones literales, sino imágenes de cómo Dios trata con nosotros. Antropomorfismo. Ok, aquí importante, ¿cómo luce Dios, hermanos? ¿Cómo luce? Como un protector. Eso sería algo así como ¿qué acción realiza? ¿Qué apariencia tiene Dios? Todopoderoso, ¿Sí? ¿Qué apariencia tiene Dios? Bueno, Juan 1:18 dice que nadie ha visto a Dios jamás. Así que, ¿quién nos puede decir cómo luce Dios? Nadie. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Ok, está bien. Sin embargo, cuando hablamos de la apariencia de Dios y cómo luce, no nos podemos dejar guiar solamente por lo que sentimos. Y aunque nadie pueda ver a Dios a plenitud, Dios se da a conocer en alguna manera. ¿Cómo? Bueno, muchas ocasiones encontramos expresiones así como dice el párrafo: brazo fuerte, alas protectoras, mano poderosa. ¿Significa que Dios tiene alas? ¿Significa que Dios tiene manos?
No, eso técnicamente se le llama antropomorfismo, es decir, formas de hombre para poder entender a Dios. Dios se da a conocer de alguna manera para que lo podamos comprender un poco mejor. ¿Qué dice la Biblia sobre Dios para que podamos comprenderlo un poco mejor? Y quiero comenzar hablando, que vean en la siguiente diapositiva, 3 rasgos de la apariencia de Dios para conocerlo un poquito mejor. Adelante, hermano Elsa, por favor. Lo primero es que Dios es hermoso. A ver, ahí por favor, alguien busque el Salmo 27. Decirle a tu mamá que vaya contigo. Dios es hermoso. Esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para vivir en su templo. Es hermoso. Dios es hermoso. ¿Ok? ¿Y cómo luce entonces si es hermoso? Hermoso. Es decir, estamos hablando de algo maravilloso. ¿Cómo es eso maravilloso? No lo sé. Solo la Biblia dice que es hermosamente maravilloso. Segundo, ¿qué más? Dios es, bueno, esto es más común, más conocido por nosotros. Dios es espíritu. ¿Verdad? Juan 4:24 dice que, ¿recuerdan? Que Dios es espíritu y el espíritu. Dios es espíritu. ¿Lo han visto últimamente? Pero Dios es espíritu. ¿Cuál es la apariencia de Dios si Él es espíritu? Es espíritu. Ok. Tercera apariencia de Dios. Dios es invisible. Esto está todavía más complejo. Invisible. A ver, por favor, alguien busque Colosenses 1:15. De esos 3 textos. Colosenses 1:15. ¿Qué dice? Mira, tu mamá te va con ustedes. Ok, es la imagen de Dios invisible. Dios es invisible, lo han visto últimamente. ¿Qué apariencia tiene Dios? Es hermosamente maravilloso, es maravillosamente hermoso, es espíritu y es invisible. ¿Verdad que es fácil de identificarlo? Ahora, lo que estoy tratando de decir es que definitivamente por puro esfuerzo humano, hablando de la apariencia de Dios, nadie lo puede conocer. Nadie. ¿Cómo puedes conocer a aquel que es invisible? ¿Qué dice Hebreos 11:1? Le conocemos por... Usted se puede poner a discutir con otra persona sobre Dios y puede la otra persona esgrimar cualquier argumento sólido o usted también acerca de Dios. Pero al final de todo, es un tema de fe. Usted puede tener enfrente a un ateo y él le puede dar sus argumentos de por qué no cree que Dios existe y usted los suyos. Pero al final es un tema de fe. Porque aunque es invisible, aunque es espíritu, por fe creo que existe. ¿Cuántos creen eso? No lo hemos visto. ¿Cierto? Ahora, ¿qué nos está declarando todo esto? Que en alguna manera Dios va a tener que mostrar evidencias más claras de quién es Él. Ok, como dijimos la semana anterior, está la creación. Ok, esto nos va a llevar a lo siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué dice? A Dios no le descubrimos nosotros. ¿Qué sucede? Él se revela. ¿Por qué no le descubrimos? Porque Él es invisible, porque Él es espíritu. No le podemos descubrir. ¿Qué va a tener que hacer Dios? Darse a conocer. ¿Recuerda usted cuántas ocasiones Dios se dio a conocer en el Antiguo Testamento? Muchas. Y las historias bíblicas a los niños se les enseña, ¿verdad? Cómo Dios se les dio a conocer. ¿Y qué pasa si Dios no hubiera hecho eso? No le conocemos. Porque Dios es espíritu. ¿Sí? Y hermoso. E invisible. Y se requiere fe. En el pasado, dicen sus obras, en el Antiguo Testamento, Dios se reveló a sí mismo a través ¿de qué?
Adelante, hermano Wilson, por favor. Se reveló a través de su creación. El Salmo 19, ¿no? Los cielos cuentan. Ok. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación. ¿Qué más? ¿De qué manera Dios se reveló? A través de manifestaciones visibles. Y puse algunos ejemplos ahí. Éxodo 3 con Moisés. Y podríamos abundar mucho más, ¿verdad? Cuando Dios bendice a Jacob y hay un montón de manifestaciones visibles, Dios se reveló. ¿De qué otra manera Dios se reveló en el pasado? Hermano, ¿esto es la que sigue? A través de los profetas. ¿Alguien que lea, por favor, Amós 3:7? ¿Qué dice? Porque no hará nada que va al Señor si se revela su secreto a sus Y lo sabemos, ¿verdad? Lo hemos leído tantas ocasiones. Pero aún con eso no es suficiente, porque no olvide, Dios es espíritu y Dios es invisible. Por eso continúa diciendo sus hojas, y lo sabemos, la forma más, en el Nuevo Testamento Dios se revela a sí mismo ¿en su qué? Sí, porque si no se revela a través de su Hijo, sencillamente no podemos conocerle a plenitud. La forma más clara en que Dios se muestra a sí mismo es a través de. Por eso dice Hebreos que Cristo es la imagen misma de ese Dios invisible. ¿Por qué podemos relacionarnos con Dios? Porque se dio a conocer. Eso parece muy simple. Pero si Dios no hace eso, ¿cómo le conoceríamos? ¿Le podríamos conocer? A ver, hermanos, si Dios no se revela en Cristo, ¿podríamos conocerle? ¿No? ¿En serio? Bueno, esa es su creación. Y no olviden, se necesita fe. Pero la mayor expresión de la revelación de Dios es su Hijo. Hay un parrafito ahí abajo en sus hojas que dice después a través de su Hijo. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Es vino para darnos entendimiento. Jesús elige revelar al Padre a nosotros. Dios se ha revelado a sí mismo de muchas maneras, pero su última palabra y más clara revelación es en Jesús. ¿Cierto, no? La gran mayoría de las personas creen que Dios existe, pero la mayoría de la gente no está consciente de la clase de Dios, quién es Él. Usted puede salir y preguntarle, ¿usted cree que Dios existe? ¿Y qué va a decir la gente? ¿Ahora usted le conoce? ¿Sabe qué clase de Dios es Él? ¿Qué va a decir la gente? Sí conozco a Diosito. Claro, pero no va a saber, y mucho menos las formas en que Dios se da a conocer. De vuelta a la siguiente página para ser un poco más concretos al respecto. Vean, en la siguiente página hay algunas ideas populares acerca de qué clase de Dios vive en el cielo y lo que la Biblia tiene que decir acerca del Dios real. ¿Cuáles son estas ideas populares? La idea popular es Dios está lejos. Es una idea popular, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Dios está cerca. ¿Qué otra idea popular hay? Dios mira mis acciones. La Biblia, ¿qué va a decir? Que está involucrada en cada detalle de mi vida. Mateo 6, 25 al 30. ¿Alguien léalo, por favor, en voz alta? ¿En qué sentido Dios está ocupado de nuestros detalles? No solo nos mira desde el cielo y dice, mira aquellos que hacen pedazos en su vida. No, Él está involucrado en cada detalle. ¿Qué dice Mateo 6, 25 al 30? ¿Qué dice? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana
se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Porque Dios está cerca, está pendiente de cada detalle. ¿Cuáles detalles? Hay que vivir a la luz de esta realidad de Dios, ¿eh? Cada detalle. ¿Cuáles detalles? Es más, mire, Dios se entera hasta cuando nos bañamos. ¿Sí o no? Está al tanto de cada detalle. Esa es la idea. No está lejos, está cerca. Tan cerca, pero tan cerca, que está en ti. Entonces se entera absolutamente de cada detalle. ¿No es maravilloso eso? Él dice que conoce mi acostarme y mi levantarme. Oh, entonces, si tengo una pesadilla, Dios se entera. Si no puedo dormir, Dios se entera. ¿De qué se entera? De todo, porque está hablando de cada detalle. Excelente. La idea popular de este tercer párrafo, Dios está ansiosamente esperando para juzgar a aquellos quienes hacen mal. Dios está en el cielo con un garrote y cada pecado, ¿han visto ese juego que los niños más saben de esto? Que sale un muñequito y le pega, otro y le pega y para meterlo. ¿Lo han visto? No se lo han jugado, ¿no? Dios está en el cielo así, ¿no? Con un garrote. Cada vez que alguien comete un pecado, ¿qué hace Dios? Con su martillo. Castigando. Esa es la idea popular. ¿Cuál es la idea de la Biblia? Dios está esperando para perdonar a todo el que le pide. Primera carta a Timoteo 2:4. ¿Qué dice? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Más que castigar, Dios está buscando el perdón. El perdón, Dios está buscando. ¿Qué Dios tenemos, cierto? ¿Cuál es la idea popular última que está ahí? Dios es o impotente contra la maldad o no le importa la maldad del mundo. Lo cierto es que Dios permite que exista un mundo malvado porque Él quiere que la gente se salve. Segunda carta de Pedro 3, 8 y 9. Alguien lee de lectura, por favor. Lean. Entonces, ¿qué dice? Segunda de Pedro 3, 8 y 9. Pasó amado, no hay nada hecho que para con el Señor los días como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda sus promesas según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a la arrepentimiento. Si alguien piensa que Dios no puede hacer nada contra la maldad, se equivoca. Dios está dando tiempo para que la gente se arrepienta. Dios es espíritu, Dios es hermoso, Dios es invisible, y si no se revela, usted y yo no podemos conocer la plenitud. Pero ya que se revela, entonces Él no está lejos. Ya que se revela, está al tanto de cada detalle. Ya que se revela, está listo para perdonar. Y ya que se revela, está buscando que todas las personas procedan al arrepentimiento. Eso es maravilloso. Porque, por favor, hermano, pesa la parte que sigue. Porque en un mundo donde la gente ve a Dios, ¿cómo ve a Dios? Inalcanzable, ¿no es cierto? La verdad es que Dios es, que Dios es relación. Dios no está lejos, Dios no está inalcanzable. Dios se relaciona. Ahora, ¿qué es lo que estamos tratando de estudiar en estos miércoles? A Dios. ¿Qué aspectos de Dios? ¿Lo tienen en sus hojas? El miércoles pasado lo volvimos a declarar. Sobre eso fue la tarea. ¿Cómo se relaciona a Dios? Ahí lo tienen. Dios está extraordinariamente cerca de nosotros, en la inminencia. Dios está en todas partes, en su presencia. Dios lo sabe todo, omnisciencia, y Dios lo puede todo, su omnipotencia. Todo eso permite que Dios se relacione con usted y conmigo. No es un Dios que usted lo deje en la esquina y no le sigue, va con usted todo el tiempo. No es un Dios que se olvida de los problemas que usted tiene, Él está para ayudarlo. No es un Dios que se le olviden las cosas, no, Él conoce todo lo que ocurre. Es un Dios que siempre está ahí. ¿Verdad que es una gran verdad? Ok. Vamos a dejar una tarea. ¿Cuál es la tarea que dice en la parte de abajo a pie de página? Si esta es una verdad que
que con certeza representa mucho para nosotros y estamos convencidos que tiene gran valor y que nos bendice a nosotros en nuestra vida cotidiana, una buena tarea sería compartirle a alguien de este Dios. No estoy diciendo que necesariamente tiene que ser no creyente, pero compártale a alguien quién es este Dios. ¿Podemos hacerlo? Porque es algo muy importante, es valioso, un tesoro y cambia nuestra vida. Ahora, en la tercera página, solamente quiero dejárselo para que la lean en casa y que tiene que ver con algunas cosas de Dios como Padre y nosotros como hijos. Lean en casa, lean los textos. La tarea es comparta de esto a otra persona. Pero hay una segunda tarea. Los próximos 2 miércoles vamos a hablar de la Trinidad, que es la parte de Dios más compleja para explicar. Entonces, una buena tarea es plantearse una pregunta: ¿qué es la Trinidad? Y no me refiero al nombre de alguna iglesia católica, ¿verdad? ¿Qué es la Trinidad? ¿Por qué no va pensándolo? Quiero terminar en esta noche con un video pequeño. Espero que tengamos paciencia y no nos durmamos. Hermanos, si esta verdad es tan grandiosa, si es tan poderosa, compartámosla a otra persona. Vamos a ver el siguiente video. Vamos a ver un video.